Es el Capital, donde tu opinión importa. Mariela Patriu y Jesús Vélez contigo hasta las 9 de la noche. Y bueno, ya estamos cerca también de un evento que cada año se realiza, es una costumbre. La Hora del Planeta será este 19 de marzo. Hay una sensibilidad distinta este año por, evidentemente, el fenómeno del Niño, por el speech de DiCaprio en el Oscar, por lo que quieran. Hay hoy una sensación, un compromiso distinto, no de todo el globo, pero por lo menos de países del primer mundo que se han comido bastante el pleito de buscar maneras eficientes de bajar el índice de contaminación en el planeta. Francia es uno, por ejemplo, que ha dispuesto ahora la multa para aquellos que desperdicien alimentos, incluso en el sector público. Alemania está haciendo ingeniería mucho más limpia. Hay un montón de cosas que se hacen, pero no depende solo de los gobiernos, no depende solo de las empresas, sino también de la población, de todos nosotros como responsabilidad. ¿Y cómo medimos el tema de la contaminación? ¿Qué tan contaminado está el aire que respiramos? Si nos comparamos con Ciudad de México, con algunas zonas de China, evidentemente somos todavía un país con amplia ventaja, pero igual tenemos que cuidar lo que tenemos. ¿Y cómo está la contaminación en tu ciudad? ¿Cómo está el asunto? Para hablar de ese tema tenemos al director de la Fundación Suiza, Swiss Contact, John Bickel, o Bickel es el apellido. Bickel. ¿Cómo está, John? Bienvenido a Capital. Acérquese al micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias por haber venido. ¿Cómo está el tema? ¿Qué tan grave es en comparación al año pasado el tema de la contaminación aquí en el país? Yo creo que la contaminación más o menos se está controlando, no está subiendo mucho. Tiene que ver que los vehículos se van renovando, las fábricas se están controlando, hay industrias que todavía se requiere controlar más, ¿no? O sea, pero digamos que esa es una primera lectura bien citadina. Cuando hablamos de qué tanto en la ciudad generamos contaminación, y hoy tenemos impactos como el del río Chiriaco, por ejemplo, claro, que nos está dejando un derrame de petróleo inmenso, ¿no? Tremendo, o lo que pasa por el fenómeno del Niño en Piura. O sea, todo esto va a empujarnos a otro panorama Hay una ambiental. playa en la punta que se llama Carpallo, que es la playa más contaminada del planeta, creo. O sea, ese tipo de cosas, si bien es cierto, son parte de todo esto que llamamos ambiente. No lo percibimos tanto cuando vivimos en una ciudad que está acostumbrada a una rutina, que está acostumbrada a pensar, no hay smog, está limpio. ¿Cómo nuestro chip de citadino puede estar más comprometido con esto? Con cosas que suceden más lejos. Sí, creo que hay cosas que suceden en ciudades más pequeñas, en los pueblos. Tenemos, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en los últimos años con las ladrilleras que aquí en Lima no están tan presentes, tal vez un poco más en Cajamarquilla, pero si uno va a Cusco, a Piura o a San Martín, están muy cerca de la ciudad y tienen un impacto bastante fuerte, ¿no? Con humo, con la misma gente que trabaja. Después tenemos otros temas, ¿no? Las fundidoras que a veces están escondidas y no la miramos, ¿no? Claro. ¿Ves un compromiso real del Estado, del gobierno, de haber hecho algo? Porque siempre se habla que un gobierno está comprometido y todo, pero ¿en verdad notas un cambio, notas un compromiso por parte de un gobierno o un Estado? Yo creo que sí, el MINAM ha sido bastante activo. Los últimos años el MINAM ha hecho muchos esfuerzos, tal vez no es el ministro o el ministerio que más visible está, pero han hecho esfuerzos, yo creo que también con esos temas de contaminación de los derramos de petróleo, lo que hemos escuchado, la contaminación de las playas. A veces uno piensa que el Estado es el que tiene que hacer, ¿no? Y a veces el ciudadano es el que menos hace, ¿no? Si miramos a veces los ciudadanos o los que transitan por las calles, no les cuesta nada abrir la ventana y tirar una botella o botarla a la basura. Creo que es un esfuerzo de todos, ¿no? Sí, para la gente son situaciones muy aisladas. El hecho de tirar un papel, una botella o una bolsa al mar. Claro. Sienten que son situaciones muy diminutas o microscópicas frente a un malestar generado por una fábrica, por un derrame. Y no, el conjunto de todo eso es el que nos afecta. No, es claro, si miramos en el mar, tenemos ahora en el mar una isla de plástico tamaño de un continente. Y ese es parte de lo que hemos votado todos, ¿no? Un asunto personal, el jueves estuve acá abajo en Yuyos con mi hija, nadando en la playa. Y yo he sacado a mi hija pensando que había una malagua en el mar. Y resulta que era una bolsita de tortis picante que estaba flotando en el agua. Yo pensé que era una malagua, la vi en la sombra y dije, ¡ah! La saqué.
Y no, era una bolsa. Y así como es, había como 4, 5 o 10 que fueron multiplicándose conforme llegaba más gente. Ese panorama es terrible cuando hablamos de cada año de la hora del planeta, de cuidar el ambiente, que los chicos, y nadie hace nada. Yo creo que sí se hace, pero es un tema de largo aliento, es un tema de concientizar, es un tema que, como decís, hay que empezar con los niños. Los niños son los que educan probablemente a los papás. Los papás ya no cambian mucho de costumbre. Hay que trabajar en las escuelas con los niños, con los municipios, con toda la población, y también hay que concientizar la parte política, ¿no? Es verdad. 212-5353, teléfono de Capital 0800-24802. ¿Cuál es la situación de la contaminación en tu zona? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Luis Verdón del Callao. Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estás? ¿Cómo está el tema de Cuéntanos. la contaminación en el Callao? Ante todo, buenas noches a los conductores de Capital y buenas noches al invitado. Personalmente, tengo una preocupación específica respecto a la formación de un séptimo continente. Hizo mención el señor de un séptimo continente de basura que se ha acumulado a través de 40 años aproximadamente, con más de 100 millones de toneladas que están flotando en el mar. Entonces, la pregunta, señores, si las naciones están haciendo algo efectivo para erradicar estas cantidades de basura que se están acumulando, que prácticamente van a destruir la biodiversidad del mar. Gracias, Luis, por la llamada. Para poner en contexto, según Wikipedia, es una zona que está ubicada cerca al Pacífico Norte. Correcto. Y que, en verdad, tiene concentraciones excepcionalmente altas de plástico suspendido y desechos atrapadas en esta corriente de giro del Pacífico Norte. Que, bueno, a pesar de todo esto, esta isla es difícil de ver incluso mediante fotografías satelitales. Es lo más raro de todo, porque la isla no se ve, pero está llena de plástico. Por la densidad de plástico que hay bajo el agua o al ras del agua, no se puede ver. Sí, ahí hay un inmenso capital botado, ¿no? También hay que ver del otro lado. Exacto. Este basura, este plástico tiene un valor inmenso que todavía no hay una empresa o unos empresarios que han visto como una parte económica, porque el plástico finalmente lo producimos del petróleo y se puede recuperar, ¿no? Sí, la dependencia del petróleo es tremenda en el mundo. No se le ha dado chance a ningún otro tipo de energía alternativa que sea sostenible o más ecoamigable, ¿no? Creo que hay bastantes esfuerzos de eólica, de energía solar. Lo eólico ha tenido mucho freno igual. Hay gobiernos que no quieren lo eólico. Y ahora, en España le están poniendo impuesto a los paneles solares para hacer electricidad. O sea, ¿cómo uno puede pensar en energía alternativa? Claro, hay todavía un mito, hay una corriente muy fuerte de los productores de petróleo de que hacer un lobbying para las otras energías. Creo que ahí todavía hay un gran camino que recorrer, y ahora si miramos los últimos meses con la baja del precio de petróleo, se lo impulsa de nuevo a consumir más petróleo y migrar menos a energías renovables, ¿no? Claro que sí, hay que pensar en todo eso ahora. Hacemos una pausa, lectura de titulares, y luego seguimos hablando de este nuevo evento, la Hora del Planeta. Cada año la recordamos y hay que ponernos las pilas, si no nos quedamos sin piso donde vivir. Pausa, regresamos aquí en Capital. Importas en Facebook y Twitter como Capital 967. Este es Capital, donde tu opinión importa. Son las 8:05 de la noche en la República del Perú. Mariela y Jesús contigo hasta las 9. Y hablamos del ambiente. Y hablamos del 19 de marzo como el día de la hora del planeta. Cada año se le pide al mundo que apague una hora todo lo que le rodea, para, aunque sea, apoyar un poquito. Para muchos es un día que pasa inadvertido, la gente sigue con las luces prendidas, son pocos los comprometidos. Yo sí todos los años apago palanca y me olvido. ¿Cuál podría ser el impacto si todos acatáramos esa sugerencia de apagar los artefactos, la electricidad, todo durante una hora? Yo creo que el impacto inmediato sería que no necesitamos más plantas eléctricas adicionales. Se ha hecho cálculos en Europa, por ejemplo, en Suiza, si la gente ahorraría un poco más energía, se podríamos apagar una planta nuclear. No necesitaríamos
entrar a toda esta discusión si la planta opera hasta el 2025. Si la gente cambia a focos LED, por ejemplo, una planta nuclear sobra. ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que es parte Esa pregunta es casi filosófica. Sí, es casi filosófica. ¿Por qué no lo hacemos? Es costumbre. ¿Somos autodestructivos los seres humanos? Yo creo que sí, parcialmente sí. Y creo que somos muy cómodos. Estamos Es otro punto. Es otro punto. Vemos el árbol y no vemos el bosque, además. Sí. A veces vemos el árbol, a veces buscamos que el vecino haga las cosas, pero nosotros no. A veces el gobierno debería de tomar las decisiones, pero no nos gusta. No sé, es bastante filosófico. Sí. Esta cosa de que el Perú viene siendo una de las pocas reservas verdes que le quedan al planeta, ¿eso es verdad? ¿O con toda la... destrucción que se hace de nuestros bosques naturales, la mafia maderera y demás, ya hemos perdido también ese estatus? No, yo creo que Perú tiene todavía un potencial muy grande, toda la Amazonía, pero hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que buscar de no... Con toda esta sacadera de la madera, sacadera informal, creo que se va destruyendo y ahí se pierde mucho capital. A veces este capital es mucho más valioso dejarlo en los árboles que cortarlos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y aparte que la planificación de un país como el nuestro, en el que se piensa conectar zonas alejadas, trayéndose abajo árboles para hacer pistas, en vez de hacer convivir a ambas cosas. Claro. Es un enfoque muy errado, pero que se fomenta mucho. Más carreteras, menos árboles, porque total, hay que conectarnos. Mucha claro, hay que conectar, pero hay que buscar alternativas para la gente, ¿no? Yo diría que el turismo vivencial, el turismo en toda la Amazonía tiene mucho potencial, probablemente mucho más valor que muchos árboles y que muchas pistas, ¿no? Claro que sí. 212-5353-0800-24802. ¿Cómo está la contaminación? ¿Cuál es la situación de la contaminación en tu ciudad? Estamos con John Vick, el director de la Fundación Suiza Swiss Contact. Hola. Aló. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Mi nombre es David. David, ¿cómo estás? Mire, tengo una reflexión. ¿Qué sucedería si por un día se parase todo el mundo? ¿Cuándo se rescataría en el tema de emisiones de efecto invernadero? Y otro comentario que quería hacer es que las ciudades de la selva están, digamos, no hay esa concientización de protección al medio ambiente. Digamos, en las ciudades como Oxapampa se prolifera mucho la expansión urbana y eso afecta mucho a los microclimas que existen. Otro tipo de contaminación que veo es el tema sonoro. No hay normas, no hay leyes que mitiguen ese tipo de problemas. Es verdad eso también, David. Gracias. Yo creo que más que las normas es la conducta, ¿no? Es decir, miramos a veces que se ponen las normas. Hemos visto aquí varios distritos que dicen no usa la bocina, pero ¿qué pasa? Creo que es un tema de conducta, es otra vez bastante filosófico. Así es. Si no ponemos cada uno nuestra parte, el ministerio ha lanzado toda una estrategia, pon tu parte, es lo que toca cada uno. Sí. Ya, pero hay países más avanzados en esta lucha por la ecología, por el bienestar, por la salud, por el planeta. Hay países que sí se han comprado el pleito, hay otros que no. Esos que se han comprado el pleito, ¿qué han hecho de diferente con respecto a los que no? O sea, porque todos los años hablamos del tema del planeta, pero resulta que si uno hace un repaso por las noticias que tienen que ver con la ecología o la destrucción de la ecología en el país, cada una es más terrible que la otra, cada una es peor que la otra. Entonces uno dice al final, caramba, nos matamos haciendo el Día del Planeta, los periodistas entrevistando especialistas, difundiendo el tema en la radio, en la televisión, en la prensa, pero finalmente la gente sigue tirando la basura al río, sigue contaminando la playa, siguen depredando árboles, siguen dejando enchufado siguen todo, haciéndose la pila en la calle, siguen dejando el televisor enchufado durante todo el día, siguen lavándose las manos y dejando correr el agua. O sea, seguimos haciendo ese tipo propiciando ese tipo de situaciones y no cambiamos. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho los otros países que
en los que la gente sí cambió. ¿Cómo es que cambiaron? ¿Qué han hecho de diferente? Yo creo que ¿Qué podríamos aprender? Hay dos cosas. A ver. Uno es siempre el garote y la zanahoria. Es decir, hay países, bueno, yo vengo de Suiza, en Suiza tenemos bastante garote. Ah, Es decir, sí. Qué tenemos interesante bastantes eso del leyes garrote. A ver. bastante ¿Ya? estrictas. No puedes botar basura si contaminas, o si una empresa contamina el agua, rápido aparece la autoridad y la multa. Creo que la gente poco a poco aprenda también cuando se toca el bolsillo. Si no sirve mucho de poner muchas leyes si no se toca el bolsillo. Es decir, si estacionas mal y no te pasa nada, vuelves Claro. a estacionar mal. Claro, Si, sin impunidad, claro. si botas la basura y no te pasa nada, Así que- O sea que no es tanto un tema de tomar conciencia, es un tema de que si no lo hago me cae la multa. es un tema de autoridad. De autoridad. Es un tema de la autoridad hablar, poner la ley sin hacer cumplirla, probablemente no Claro, tiene mucho claro. De efecto. hecho, ¿no? en otros lados habían situaciones incluso comprometidas con supermercados que te decían, si tú traes tus bolsas, tus propias bolsas de mercado, hay un descuento. Si quieres comprar las bolsas, si quieres llevarte en las bolsas de plástico el supermercado, tienes que pagar por las bolsas. Claro. Y hubo una reducción enorme de demanda de bolsas de supermercado. La gente iba con bolsas de papel, la gente iba con sus propias bolsas de la compra. No entiendo por qué a la gente no la dejan ir con sus propias bolsas al supermercado, por ejemplo. Sí, te dejan. Pero nadie Sí lo te hace. dejan, lo pero hace, aquí porque hay una no te costumbre. regalan. Si vas al supermercado, te empacan todo en bolsas de plástico. Te Exacto. llevas 10 bolsas de Pero si plástico tú, claro, para la basura. Claro, Que no al- reciclas. Al perro. pe. que no reciclas. Que no reciclas. Claro, peor todavía. Y la basura tú puedes botar aquí, yo Lo que vivo, sea, todo. lo que sea, y Todo. te pasan todas las noches a traer la basura. Sí, y con mensajes equivocados como tenemos bolsas biodegradables. Y eso es lo peor cuando le dicen a la gente, no, la bolsa que nosotros damos es biodegradable. Y, En 5.000 millones de años. Sí, y la gente Más cree o que la menos. puede tirar al mar y se deshace en 10 minutos. No, pues, o sea, estamos dando mensajes equivocados también. Hola, Capital Contesta. Buenas noches, Mariela. Buenas noches a todos tus radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu Saludos a nombre? Pavel Zamora. Pavel Zamora. Abel, ¿cómo Abel, estás? bienvenido. Sí, sí. Interesante el tema que tocan. Acá lo que se tiene que hacer es hacer una diferenciación entre las políticas de desarrollo orientadas hacia un sistema consumista versus las políticas de gestión ambiental, ¿no? Que muchas veces se traslada con el enfoque, con el pretexto de desarrollo, se contamina espacios en zonas rurales. Lo que necesitamos hacer es aplicar adecuadas políticas para la gestión ambiental, sobre todo en zonas rurales, comenzando desde cabeceras de cuenca hasta valles intermedios que bajan hasta la costa y hacia la Amazonía. Es un tema que se tiene que tratar políticas públicas adecuadas, orientadas hacia la gestión ambiental responsable, ¿no? Y Perú tiene muchos recursos, muchos saberes productivos ancestrales para la gestión ambiental responsable. Si nosotros revisásemos, documentásemos todos aquellos saberes que están en la zona rural, tendríamos mucho que exportar de estos saberes para la gestión ambiental en temas de cambio climático. Hay muchos saberes que no se utilizan y que se piensa que la población rural carece de estas capacidades. El pretexto de desarrollo no se está vendiendo mal. Tenemos bien. claros ejemplos. Por ejemplo, con el tema de la Revolución Verde se permitió el ingreso de agrotóxicos que contaminan y degradan los suelos. Con el pretexto de agricultura industrial se ve mucha contaminación y deterioro de las economías de las zonas rurales. Muy bien, Abel, gracias por la llamada. Tenemos que hacer una pausa y luego seguimos hablando de este tema. Recuerda, el 19 de marzo es la hora del planeta. Regresamos aquí en Capital. Radio Capital. Ahora. Seguimos en Capital, donde tu opinión importa. Recuerda, 8:30 de la noche, este sábado 19 de marzo, se pide siempre, desde el año 2007, que apaguemos todo por una hora. Que bajemos la llave general, que desenchufemos todo, sin wifi, sin luz, apaga la refri. Bueno, obviamente tienes que tomar precauciones, pero se pide que durante una hora no consumas energía eléctrica, que cierres bien los caños, que cierres todo. Y que por una hora, una vez al año, no se consuma nada. Y eso tiene un impacto positivo en el ahorro energético del mundo.
Cada cierto tiempo tenemos que reevaluar en base a la cantidad de gente que somos ahora. Sobrepasamos los 7.000 millones de seres humanos en el mismo espacio y todas nuestras demandas han aumentado y nuestra oferta de solución ha disminuido porque crecemos más, porque nos descontrolamos más. Una vez al año, 1 hora al año, nada más se pide que desconectes todo este 19 de marzo a las 8:30. John Bickel, nuestro invitado, nos contaba cuál era el impacto real de ahorro de esta hora. O sea, ¿cómo traducimos esto en beneficio del mundo? Es muy difícil cuantificar, ¿no? Porque no hay... Nunca hemos hecho el cálculo, ¿no? Pero hay cálculos, por ejemplo, como mencioné antes, que si un país cambiaría focos ahorradores, podrías apagar una planta eléctrica, en Europa una planta nuclear, que hay toda una discusión cómo salimos de estas plantas, ¿no? Claro. Y ahí hay otros temas, ¿no? Es decir, queremos crecer en el consumo de combustibles o podríamos quedar a donde estamos, pero las proyecciones son que crecemos. Sí. ¿Qué hacemos con este? Es decir, sí. El otro tema, un poco para ver la dimensión, cada año se vende 80 millones de vehículos nuevos. 80 millones de carros. 80 millones de carros nuevos al año se producen en el mundo. ¿Y cuántos se van al chatarrero? Se van muy pocos al chatarrero. Es decir, hay países, los países industriales que hacen, lo venden a los vecinos. Claro. Aquí se deshacen de su basura pateándola por otro lado. Sí, se patea por otro lado. Aquí sí se vende, va más al campo. Es decir, hay muy poco chatarreo. Sí. Hay un estudio interesante que estuve viendo una vez con una empresa, un grupo francés. Decían, ¿hay suficiente acero, por ejemplo, en Europa? ¿O deberíamos de importar? ¿O hay suficiente chatarra que podríamos reutilizar? Claro. Y claro, hoy día se exporta parte de la chatarra a otros países, pero en teoría habría suficiente hierro en un país para reciclar y si podríamos entrar vehículos más livianos, un poco más eficientes, no necesitaríamos tantas minas para por sacar supuesto. los y de hecho materiales, ¿no? Nuestro ritmo de producción no sería tan intenso tampoco, no estaríamos derrochando tan rápido, todo no vencería tan velozmente porque la demanda global de producción es enorme. Para que nos hagamos una idea, el año pasado se conmemoró el 13 de agosto el Día del Exceso. ¿Qué significa el Día del Exceso? Esto? Imagínate dividir tu presupuesto en 12 meses todo el año. Es decir, o sea, tu plata, los 12 meses. O el consumo proyectado de la humanidad en 12 meses. Lo que debimos consumir en diciembre del año pasado, el 31 de diciembre del año pasado, lo consumimos el 13 de agosto del año pasado. Es decir, nos tiramos todo lo que teníamos que comer en el 2015 el 13 de agosto. Claro. Lo que teníamos que consumir hasta el mes 12, nos lo tiramos en la quincena del mes 8. En el mundo. Es el déficit de exacto, los recursos. ¿No? Exacto. O sea, significa que todos nuestros recursos divididos en 12 meses nos los soplamos 8 meses. En 8 meses el mundo se comió... Bueno, en 12 meses fue casi consumo de un planeta y medio. Claro. El año pasado comimos planeta y medio. Y hasta casi 2 se proyecta para este año. Y en otros países, en el primer mundo se comió 2 planetas y medio. O 2 reservas y media. Es decir, estamos produciendo mucho más velozmente, pero nuestro consumo es mucho más veloz. Y eso hace que ya no lleguemos a diciembre. Llegamos a noviembre, llegamos a octubre, ahora estamos en agosto. Estamos hipotecando nuestro futuro. Exacto. Y el futuro de nuestros hijos. Ese es el problema, porque estamos consumiendo todo casi medio año antes. Claro. Imagínate todo lo que estamos produciendo, todo lo que estamos gastando, y la energía es clave acá. Y ahorrar la mayor cantidad de ella o abusar menos de ella puede generar también un impacto positivo en esto, que se busca ya para las siguientes COP, en las siguientes reuniones hasta el 2030, por lo menos mover la fecha del Día del Exceso. Es terrible, pero esto sucedió el año pasado. En el 13 de agosto del año pasado, nos comimos lo que teníamos que comernos el 31 de diciembre. Así de sencillo. Hola, Capital contesta. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Daniel Rodríguez, le llamo de Bamamarca. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo está el asunto por allá? Muchas gracias por la oportunidad. Quiero hacer una pregunta al amigo que... Sí, John Bickel está con nosotros. Gracias. ¿Qué opina sobre el megaproyecto Conga que quiere explotar 5 lagunas, secar 5 lagunas, 2 ríos muertos en Bamamarca? La población estamos tomando agua con mercurio, se ha comprobado.
Quisiera escuchar su opinión del amigo. A ver. Gracias. Es difícil, ¿no? Siempre hay una pregunta si deberíamos de tener minería, si estamos dispuestos nosotros a bajar el consumo. Yo creo que ese es un tema muy difícil, no puede opinar si Conga debería de ir o no debería de ir. Pero siempre digo a la gente, si tienes un celular, si tienes una computadora, si quieres tener un carro, ¿de dónde aparece este? Aparece de recursos naturales, de la minería. Para fabricar estos productos se requieren minas. La pregunta es, ¿a dónde están las minas? Claro. ¿Están en nuestro patio o en el patio trasero de otro? Es decir, el mundo consuma minerales y no estamos dispuestos a reducir nuestro consumo. Y creo que las minas simplemente son la oferta de lo que nosotros consumimos. Aquí es una discusión muy difícil. Difícil a veces tener la mina en nuestro patio. Nos gustaría probablemente tener en el patio del otro país. Pero es una cuestión que cada país tiene que definir y hacer lo más ecoambiente o ambientalmente amigable posible, pero las minas tienen impacto. Es un buen punto ese, porque al final son la oferta que va a solucionar. Es la única manera en que tenemos para solucionar los problemas de consumo. Claro, es decir, las minas son un mal necesario, igual que el petróleo, igual que todo. Es decir, mientras nosotros consumimos es difícil decir a dónde o de dónde provienen los recursos. Y como estabas mencionando, estamos consumiendo más recursos de lo que tenemos. Exacto. Se agotan más temprano del año, ¿no? Estamos hipotecando el futuro. Muy bien, muy mal. 212-5353-0800-24802, los teléfonos de Capital y @Capital 967. Recuerda, 8:30 de la noche, el 19 de marzo, se convoca la Hora del Planeta, desde el 2007. ¿Y tenemos idea de qué países son los que responden con mayor interés a este llamado de la Hora del Planeta? ¿Se sabe, no? ¿Hay un ranking? Bueno, hay un ranking que empezó todo en Australia. Yo creo que Australia todavía está muy consciente. Hay varios países europeos que están muy conscientes, pero el efecto es todavía bastante relativo. La gente no apaga las luces, las municipalidades no bajan la luz. O sea, las instituciones públicas no acatan la Hora del Planeta. Las instituciones públicas, las luces internas probablemente sí, porque no trabajan a esta hora, pero hay mucho tema como la luz de la calle. Pero, por ejemplo, los municipios distritales podrían acatar la Hora del Planeta y apagar sus luces, ¿no? En cierta forma. De las calles, hay por un ejemplo. Tema de seguridad no que lo probablemente hacen. no puedes bajar del todo, pero, pero sí se podría hacer mucho más. O en todo caso hacer que los municipios tengan energía alternativa, como hay municipios hoy que optan por paneles solares para su iluminación pública. Claro, sí. En vez de utilizar la energía eléctrica que consumimos todos, buscar otro tipo de consumo eléctrico. Antes de la llamada, rapidito, las ciudades, según Wikipedia, que están adheridas a la Hora del Planeta aquí en el Perú son Lima, Junín, Juliaca, Arequipa, Cusco, Pucallpa, Chachapoyas, Moyobamba e Ica. Nadie más. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Carmen. Carmen, bienvenida. ¿Cómo estás? Con todo respeto a su invitado, qué pena cuando algo se tiene que decir con franqueza, él tartamudea y a veces no puede decir. Hay que ser creo, claros. Muchas transnacionales ya quisiera llevar nuestro país en volquetes y venderlo afuera y decir estamos creciendo. Nosotros los de origen andino no queremos minería que afecte a la gente que vive cerca. Por decir, si tienen ganadería y está cerca la minería, no queremos. Agricultura tampoco. Entonces eso debería de repensarse, y yo, por ejemplo, 1000 veces maldigo que ese Alan García haya concesionado todas las minerías en el Perú. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, cuando hablamos de energía y minería, en este país todo el mundo es susceptible. Sí, claro, las minas tienen impacto. Bueno, toda la actividad humana tiene un impacto. Toda la actividad de producción tiene un impacto. O sea, existe algo llamado la ley de la termodinámica. La segunda ley, el segundo principio de la ley de la termodinámica te dice que tú no puedes
hacer más energía de la que gastas. Claro. O sea, tú no puedes generar más energía de la que estás invirtiendo para hacerla. Y eso es un problema porque estamos gastando energía en producir energía y no vamos a compensar nunca. Sí, el tema minero es un tema complicado y estoy de acuerdo que... Pero no debería ser un tema político. Debería de ser más debería un ser tema un tema de Estado. evaluación. Debería ser un tema de Estado, no debería ser un tema de gobierno, Claro, ¿no? es una- Debería ser una política de Estado. No deberíamos cambiar nuestra política minera En base al gobierno de turno. en base al gobierno de turno. Y claro, es Debería haber un importante solo tener criterio. claro las reglas, cómo se hacen los estudios de impacto Claro. Tal ambiental, cual. cómo Para se que así evalúa. no pues llamar a la gente y dijera, no, sí, porque el gobierno de García aceptó tal cosa, el gobierno de Ollanta no se hizo tal otra. Y digo, no, o sea, deberíamos implementar una política de Estado, como para muchos otros grandes Claro. temas, ¿no? Que sea Claro, uno claro. solo el que nos oriente y que no haya cambios, pues, de último minuto por los intereses políticos de un gobierno, ¿no? Tal cual. De acuerdo, sí. Bueno, vamos con más llamadas, 212-5353-0800-24802 y @capital 967. Y recordar, la hora del planeta este 19 de marzo, 8:30. ¿Qué se hace? ¿Se apaga todo nada más? ¿Se desenchufa? ¿Qué se hace en la hora del planeta? La idea es de apagar la luz, de apagar los artefactos, de tener conciencia que la energía que no gastamos es la más barata. Ujú. Claro, y tratar de hacer algo, pues una hora sin luz. Una hora sin luz no cuesta nada. Sí, claro, pues, se pueden hacer tantas cosas sin luz ahí. Sí, claro. A los chicos entretenerlos una noche sin luz. Sin luz, sin la Claro, tele, sin el claro. celular, sin la compu. Hay que apagar el wifi también, por si acaso. Conversar. Conversar, oye. Conversar. Juegas, pues, dale un chibolo una linterna, una lucecita en la noche. Se les va a quedar una hora pegado. Hola, Sí, buenas noches. ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Luis. Luis, ¿cómo estás? Sí, gracias. Cuéntanos. Bueno, sí, vemos contaminación en todos lados, pero, por ejemplo, la contaminación minera, en este momento ya existe en el mundo la tecnología como para poder reducir al mínimo esta contaminación. Entonces, está en nuestras autoridades hacer que cuando haya explotación minera, esta sea, pues, digamos, de una manera amigable con el medio ambiente. Pero no solamente está en la minería, está en los desagües, está en la basura, está, ustedes vean, el mar más rico del mundo es el mar de Grao, y sin embargo ahí botamos todos los desagües de todas las ciudades, no solamente de la costa, sino también de la sierra que viene por los ríos, y todo se deposita ahí en el mar. Y ahí, en este mar, podríamos hacer maravillas, por ejemplo, acuicultura y otras cosas, y no podemos hacer porque todas las bahías se encuentran contaminadas. Entonces, esto requiere pues la atención del Ministerio del Ambiente. Pero esta atención del Ministerio del Ambiente no es cerrar las minas, sino seamos un poquito más inteligentes. Ya existen tecnologías que permiten que no se contamine, ya no es necesario utilizar mercurio, ya no es necesario utilizar una serie de arsénicos y otra cuestión para poder hacer los procesos limpios. Por favor, lean un poco más. Ya existe maquinaria y esta maquinaria está disponible. La cuestión es que realmente hagamos cumplir los límites máximos permisibles, que las autoridades lo cumplan y que lo hagan cumplir con las nuevas tecnologías. Muy bien, Luis, gracias por el aporte, muy amable. Y también gracias, John, por haber venido a explicarnos este asunto que tiene que ser un compromiso permanente, pues, ¿no? Sí, muchas gracias por invitar y un llamado a todos que cada uno tiene que poner su parte. Tiene que apagar su parte. Apagar su parte, Claro. poner su parte, no bajar el vidrio del carro y botar la basura. No, pues qué Claro. atroz, eso ya no. No, y qué loco, qué raro eso, ¿no? De veras, o sea, si te vas a otro país, no ves a nadie hacer eso. Creo que es exclusivo del Perú nomás. No creo que hay muchos países en América Latina, en Asia, que hay esas costumbres todavía. Hasta en los buses dicen rótulos, bota la basura por la ventana, ¿no? Sí, claro. Creo que es Terrible. Es terrible, ¿no? Es verdad. Bueno, John Bickel estuvo con nosotros para abrirnos un poco los ojos respecto a la importancia de la hora del planeta. 19 de marzo, 8:30 de la noche. Gracias, John, por la visita. Hacemos una pausa y luego del corte te decimos dónde vas a votar y si eres miembro de mesa o no. Vamos. Ok, muchas gracias. Radio Ahora Tu
opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web.